El día a día está lleno de noticias urgentes, ruido, polémicas y afanes. Pero para la tranquilidad, el análisis y lo que nos gusta llamar periodismo de cocción lenta, está Mis Preguntas. Un programa de Prisa Media hecho por CAFAM, inspirando sonrisas. La novela Rigo, sobre el ciclista de Urrao, ha causado revuelo en el país. Luego de un buen tiempo sin mucho éxito en la televisión, varias otras novelas clásicas han tenido remakes o secuelas. ¿Estamos ante un resurgir de la televisión colombiana? ¿Qué hace que las telenovelas colombianas sean lo que son? Para este capítulo hablamos con el actor Jorge Enrique Abello, con el guionista César Betancourt, con el escritor Ricardo Silva Romero y con la guionista María Clara Torres. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 70 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Pocas cosas tan universales como el chisme. No hay reunión familiar de amigos o de colegas que en algún punto no llegue al chisme. Entonces todos se acurrucan en sus sillas, miran alrededor para asegurarse de que no hay nadie escuchando, se frotan las manos y se relamen ante las versiones diferentes que aportan a la historia sobre alguien más que no está presente. El chisme es transversal a todos los estratos, partidos políticos, religiones o equipos de fútbol de preferencia. Especialmente en una época como la que acaba de pasar, la de Navidad y Año Nuevo, en la que las familias se reúnen. Entonces, primos que hacía años no se veían, se reencuentran, hermanos vuelven a juntarse en casa de sus padres y tíos y sobrinos que viven en el extranjero regresan por unos días para volver a sus raíces. Y es también el momento en que muchos de los dramas familiares comienzan a hacerse notorios. Los hermanos que no se hablan por una herencia sin resolver, la bancarrota del abuelo, el tío que resultó con una segunda familia. Las familias de todos los estratos y todas las situaciones siempre tienen material para chisme. Tendríamos primero que definir qué es un chisme. Entonces podríamos decir que es una noticia o una historia que se dice de alguien que no está presente. Yo añadiría que esa historia debe tener algo de drama, pero ante todo, un chisme es una historia narrativamente rica que nos hace querer saber más, tener más datos. Como en cualquier narración, la multiplicidad de voces es buena y cada vez que alguien agrega algo a esta historia se enriquece. Por supuesto, aquí me detengo para hacer una claridad. Hay chismes que arruinan vidas, los que son mentira y buscan simplemente hacer daño. Se tiende a pensar que los chismes son sinónimo de rumores maliciosos, desprecios o la propagación sin aliento de una primicia sensacionalista. Pero académicos e investigadores de este tema, Megan Robbins, profesora asistente de psicología en la Universidad de California, Riverside, tienen otra definición. Abro comillas, hablar de personas que no están presentes. Cierro comillas. La doctora Robbins añade que, y abro comillas, es algo que nos resulta natural, es una parte integral de la conversación, el intercambio de información e incluso la construcción de comunidades. Cierro comillas. De hecho, en un metaanálisis de 2019 publicado en la revista Social Psychology and Personality Science, la doctora Robbins y sus colegas encontraron que de los 52 minutos diarios en promedio que los 467 sujetos pasaban chismeando, 3/4 partes de esos chismes eran en realidad neutrales. El chisme no es nada nuevo. De acuerdo con David Ludden, profesor de psicología en Georgia Gwinnett College y autor de La psicología del lenguaje, un enfoque integrado, los chismes ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir. El doctor Ludden compara los chismes con el acicalamiento que realizan los primates como medio de vinculación. Solo que en vez de quitarnos las pulgas y la suciedad unos a otros para crear vínculos, explica Ludden, ahora hablamos, que es, abro comillas, donde entran los chismes porque la charla consiste principalmente en hablar de otras personas y transmitir información social. Cierro comillas. Robin Dunbar, antropólogo, psicólogo y biólogo evolucionista británico y autor del libro El aseo personal, los chismes y la evolución del lenguaje, chismear les da a los humanos la capacidad de difundir información valiosa en redes sociales muy grandes. Pero más allá de toda esta validación académica y científica, se me ocurre que el chisme también ha sido una gran fuente de ficción. Pienso en grandes historias de la literatura que pudieron comenzar como un rumor escuchado en una reunión. Por ejemplo, en muchos de los grandes cuentos de Capote,
También se me vienen a la cabeza películas que se construyen con el formato de un chisme del malentendido y las versiones como "Quémese después de leerse" de los hermanos Cohen. Pero si en algún producto en especial, artístico, pienso cuando me refiero al chisme, es en las telenovelas colombianas. Y es que el drama es lo que hace girar al mundo. Desde las historias de romanos, los griegos, los egipcios, la historia ama el drama, el conflicto. Nuestras historias patrias, por ejemplo, están llenas de conflictos que bien podrían ser la trama de una telenovela de las 9 de la noche. Bolívar y su romance con Manuelita Sáenz, por ejemplo. Las telenovelas con su drama no son más que la adaptación de la televisión de un chisme bien contado. Intente usted, como yo, pensar, por ejemplo, en Café con aroma de mujer en son de chisme, o intente contar esa historia como si fuera la historia de una prima suya, o haga lo mismo con Betty la Fea o Los Victorinos. Las telenovelas colombianas han sido un referente, al menos por una época, de su género. Y aquí voy a tener que sacar la carta que tenemos todos, el más popular de los argumentos, Betty la Fea. ¡Tan divino! Yo a usted todavía la amo, con todas las fuerzas de mi alma. Qué altanería la de la servidumbre. Increíble. A ver, niña, pero Quickie, ¿no ve que hoy tengo que presentar la muestra de la colección? Si no, que venga, explíqueme cómo es eso de que yo soy su novio, ¿desde cuándo? Debe haber pocas personas, al menos mayores de 30 años, que no hayan visto o al menos sepan de qué se trata la exitosa telenovela del fallecido guionista Fernando Gaitán. Esta telenovela, que emitió RCN entre 1999 y 2006, Guinness World Record le concedió el récord de la telenovela más adaptada en 2010 por sus 22 adaptaciones alrededor del mundo. Decir cualquier cosa sobre esta producción es ya un cliché. Atrapó a las familias colombianas todas las noches y, de hecho, el capítulo 162, que se transmitió el 20 de junio de 2000, alcanzó 54,7 puntos de rating, una cifra que superó por mucho la de los partidos de la Selección Colombia en las eliminatorias para el Mundial de 2002. Se trataba del capítulo en el que Betty y Don Armando se besan por primera vez. Se calcula que 7 millones de televidentes vieron ese momento en simultáneo. Pero no es solo eso. Luego la telenovela tuvo una versión infantil en 2001 que se llamaba Betty la Feíta, que era interpretada por niños. En 2002 también tuvo una versión animada, Betty Toons, y hasta una adaptación en teatro que se hizo en 2017. Y claro, con tal aceptación y convirtiéndose parte de la cultura popular, influyó desde memes hasta la tesis de grado que ha inspirado. De hecho, la plataforma de streaming Prime Video anunció el regreso de la telenovela con una secuela de la historia con gran parte del elenco original. Mejor dicho, después de todo este recuento de la telenovela más exitosa de la historia de Colombia, me queda la inquietud: ¿qué hizo que Betty la Fea fuera tan exitosa? Así que le trasladé la pregunta al actor Jorge Enrique Abello, quien interpretó a Don Armando en la telenovela. Esa es una pregunta que hasta hoy sigue estando sin respuesta. Porque si tuviéramos la respuesta, haríamos éxitos siempre. Betty la Fea, de alguna manera, intuimos, los que trabajamos en ella, que su éxito está muy relacionado con la exclusión. Todos nos hemos sentido feos, nos hemos sentido excluidos, no nos hemos querido, hemos sentido que hemos dado un mal paso en la vida y que por eso somos rechazados. Todos. Desde los más poderosos hasta los más bellos, hasta los más ricos, no importa. Todos en la vida hemos sentido que alguien nos separa o nos rechaza. Y creo que eso genera un poder de identificación muy grande con el personaje de Betty. Y una compasión enorme. Y a eso, mostrado a través del humor y de nuestra idiosincrasia, de lo que somos los colombianos, creo que fue un cóctel perfecto. Pero ese no fue el primer ni último éxito de la producción de televisión nacional. Para hablar del boom de las telenovelas colombianas, primero hay que hablar de lo que fue el boom de las telenovelas venezolanas y mexicanas. En ese momento, a principios del siglo XX, las potencias en telenovelas eran estos dos países. En las décadas de los 70, 80 y 90, las telenovelas venezolanas vivieron su época de oro. Abro comillas. Había dinero para invertir en producción de telenovelas y se produjeron muchas y muy buenas de las telenovelas clásicas. En los años 80 se produjo de muy alto nivel y de muchísima calidad. Había dinero para hacerlas. Cierro comillas. Así le dijo el periodista y guionista César Miguel Rondón a La Voz de América.
Doña Bárbara, Cristal, Juana la Virgen o Mi Gorda Bella han sido producciones que se convirtieron en clásicos de estas décadas y que tuvieron también éxito internacional. Se trataba de lo que se conocía como culebrones, dramas bastante extensos, con tramas similares, el amor imposible entre una pareja, ya sea por diferencias económicas o sociales, y en el que los protagonistas luchaban contra todos por estar juntos por fin. Como decía mi amigo Patricio Wills, una telenovela consiste en una pareja querer darse un beso y un guionista no dejarlos. Esa fórmula fue la que se exportó y la que se hizo la norma en Latinoamérica. Solamente Cristal fue un éxito tal que reunió a 18 millones de televidentes en España. Era 1985 y la producción del extinto canal RCTV, Radio Caracas Televisión, fue un hito en las historias de telenovelas que después se replicaría muchas veces. Doña Luisa, una católica apostólica y romana, mujer tradicional y conservadora, cría a su hijo para que se convierta en sacerdote. Este joven es Ángel de Jesús, quien justo antes de entrar al seminario sucumbe ante la belleza de una inocente joven llamada Victoria, quien es una humilde empleada doméstica y la embaraza. Doña Luisa echa a Victoria a la calle y la pobre joven da a luz una niña a quien abandona. Los años pasan y con las tramas usuales y las vueltas que da la vida, la abandonada hija termina trabajando como modelo en el taller de modas de su desconocida madre y allí se enamora de Luis Alfredo. ¿Qué quieres decir, Luis Alfredo? Yo sé quién es ella. ¿Quién? Tu hija es Cristina. La historia de la mujer pobre y el hombre millonario que se enamoran se convirtió en un arquetipo y luego la veríamos repetida en decenas de telenovelas y series con diferentes matices y diferencias. Un artículo de 1992, publicado por el diario El País de España, compara el éxito que tuvo la transmisión de la telenovela venezolana con sus producciones nacionales, abro comillas. En la actualidad, el público de la sobremesa se lo disputan TVE y Telecinco, pero la situación es bien distinta. Abigail es seguida por 2,5 millones de espectadores y las dos Dianas por 1,4 millones. Cierro comillas. O sea, ninguna de estas telenovelas alcanzó en este momento la misma audiencia que Cristal. Y aunque no fue precisamente un récord en rating, no quiero dejar de recordar otra telenovela venezolana que fue muy importante, Por estas calles. Por temas de derechos no puedo poner la canción, pero quizás la recordarán por la canción del cantante venezolano Giordano que se titulaba igual. La novela de los 90 hablaba de la delincuencia y la marginalidad en los barrios venezolanos y su fuerte impacto cultural terminó influyendo en la caída del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. Pero el poderío cultural de las telenovelas venezolanas no fue para siempre y más o menos en 2007, con el cierre del canal RCTV y con la llegada de la famosa Ley Resorte por parte del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, la producción de estos contenidos se vino abajo. La televisión venezolana, junto con el resto de actividades productivas en el resto del país, entró en crisis y las telenovelas dejaron de ser tan masivas e influyentes como solían serlo. En su lugar, ya los productos audiovisuales colombianos comenzaron a posicionarse y a ocupar su lugar. La década de los 2000 fue un buen momento para las producciones nacionales. Además de la ya bastante mencionada Betty la Fea, otras telenovelas tuvieron mucho éxito, como Pasión de Gavilanes, Hasta que la plata nos separe, Pecados capitales, en fin, la lista es larga. Pero hablemos de una que también fue un éxito nacional e internacional, Pedro el Escamoso. Usted conmigo se sobró, mi viejo. Qué pinta, qué estilo, qué estampa. Su merced lo que no me dio en plata, me lo dio en presencia. Esta telenovela la emitió Caracol Televisión entre 2001 y 2003, o sea que tuvo que competir con la muy exitosa Betty la Fea. Tuvo 327 episodios de media hora. La verdad es que no sabría cómo describir el argumento de esta telenovela, pero lo voy a intentar para aquellos que no la han visto. Pedro Coral llega a Bogotá huyendo de su pueblo y luego de encontrar trabajo como conductor de un empresario se enamora de la doctora Paula, quien se convierte en la prometida de su jefe. Aunque esta descripción no le hace justicia porque lo que hace a esta serie tan particular son sus personajes y su humor. Esta telenovela tuvo 4 remakes. En México se llamó Yo amo a Juan Querendón en 2007.
La cadena portuguesa TVI hizo Corazón Malandro en 2003 y la versión francesa se llamó Les Saints de Jean-Louis. Según cita el diario El Colombiano al periodista y coleccionista de telenovelas Carlos Ochoa, esta telenovela fue tan exitosa porque, abro comillas, se debe a que cumple con los parámetros de los dramatizados clásicos. Se basa en la diferencia de estratos sociales. Pedro viene del campo, mientras la protagonista es una ejecutiva rica. Hay líos de faldas. Él siempre está en problemas con las mujeres. Representa la figura del gigoló de pueblo, el galán latinoamericano que le llega al público, a lo que le suma que genera humor en medio de un triángulo de amor. Cierro comillas. Gran parte de esta lista de series exitosas de principios del siglo XXI ofrecían algo fresco a los televidentes. Sí, claro que tenían drama y mucho, pero los personajes eran más cercanos a la realidad. No eran los dramas de millonarios y pobres falsos, acartonados y teatrales. ¿Qué tenían las telenovelas de esa época que no tengan las de ahora? Le traslado la pregunta a la guionista María Clara Torres. Yo pienso que son dos momentos históricos muy diferentes y hay que mirar que lo que pasa hoy es un poco consecuencia de eso que pasó con esas novelas a finales de los 90. Por supuesto, ha cambiado la manera de ver televisión, han cambiado los hábitos de consumo, porque entonces llegaron las plataformas, porque las novelas colombianas se exportaban a finales de los 90, estaba este auge cuando ya empiezan los canales privados y estas novelas empiezan a viajar por todo el mundo y se empiezan a exportar en los canales, que sería como un pasito anterior y que a la vez coexiste con algo que pasa hoy, y es que las novelas colombianas se ven en todo el mundo. Entonces, si uno mira el éxito de esas novelas como Betty la Fea, tienen su equivalente hoy cuando, por ejemplo, La Reina del Flow, ganadora del premio Emmy internacional, y estas novelas se ubican en los primeros lugares de los listados de las series o novelas o contenido de ficción que más se consume en el mundo. Hacen parte de los primeros lugares en los listados. Entonces, más allá de pensar qué tenían que no tienen hoy, yo creo que hacen parte de un proceso de evolución y de una narrativa propia que tenemos los colombianos y que ha ido desarrollando esta telenovela y que ha ido cambiando a lo largo de los tiempos y manteniéndose muy vigente. Después de este tipo de telenovelas, marcadas por el sentido del humor y protagonizadas por personajes de clase media, entramos en una nueva era de la televisión colombiana, las narconovelas. Abuelito Morales no me va a matar, pero si de pronto lo llega a hacer, acabas hasta con la abuelita. Cuente con eso, mi. Cuente con eso. Se cuida, ¿no? Entonces yo le digo lo que vamos a hacer. A este tal don Ernesto Jaramillo, vamos a coger a la esposa de don Ernesto Jaramillo y le vamos a meter 500 tiros. Y ahí solucionamos esto. Tristemente, si algo ha permeado en la cultura colombiana es el narcotráfico a muchos niveles. Esta tendencia comenzó más o menos, me disculparán los expertos, en 2008, con El Cartel, novela escrita por el ex narcotraficante colombiano Andrés López López, basada en sus vivencias. Pero en adelante, la cascada de telenovelas sobre este tema se extendió hasta la actualidad. El Cartel de los Sapos, El Patrón del Mal, Sin Tetas no hay paraíso, en fin, la lista es larga también. Este es un tema que ha llenado las bibliotecas universitarias con cientos, por no decir que miles, de ensayos, papers, tesis e investigaciones como la influencia de la narconovela en la cultura, las telenovelas sobre narcotráfico, una influencia en los jóvenes, el papel de las mujeres en las narconovelas y así. Los análisis abundan. El tema del narcotráfico es tan seductor que ha dado para producciones internacionales, pero hoy solo vamos a hablar de las nacionales. El tema ha sido polémico, pero eficaz. Diría que casi todas las telenovelas sobre narcotraficantes han sido exitosas en el país y a nivel internacional. Y como este programa dura solamente media hora, solo me alcanza el tiempo para abordar una de las tantas preguntas que se podrían hacer sobre estas telenovelas. Así que busqué a un experto en telenovelas, el escritor Ricardo Silva Romero, para preguntarle: ¿es posible seguir haciendo novelas sobre el narcotráfico sin repetirse y sin caer en clichés? Esto me dijo. Yo creo que el lío es que seguimos siendo una sociedad trenzada con el narcotráfico y entonces muchas de nuestras historias van a seguir viniendo de esa experiencia. Vamos a seguir teniendo
traquetos, y vamos a seguir teniendo corruptos, y vamos a seguir teniendo violentos y secuestrados y extorsionados, en fin. Nuestra desgracia sigue siendo el narcotráfico que nos tiene varados en la guerra, y curiosamente nuestra tradición no ha sido esperar a que se acabe la guerra, sino encararla a punta de historias, entre ellas telenovelas. Nosotros no hemos esperado años como otros países a que se acaben los conflictos, sino que nos ha tocado narrar los conflictos, incluso con la ilusión de que narrarlos los detenga, los alivie, los venza. Entonces creo que el problema es que se van a seguir haciendo esas telenovelas, y el reto es hacerlas bien, que por supuesto se puede. Todo lo que se narra se puede narrar bien, se puede actuar bien, dirigir bien, recrear bien, y ese sería más bien el tema, es cómo hacemos para no hacer baratas esas historias, para no hacer mediocres esas historias. ¿Pero qué ha pasado después con la producción de telenovelas nacionales? ¿Ha habido una crisis de las telenovelas y la televisión en el país? De acuerdo con un artículo del diario País El Colombiano, publicado en febrero del año pasado, mientras que en ese momento telenovelas como Leandro Díaz de RCN y Los Briseños de Caracol no llegaban a los 7 puntos de audiencia, el año anterior la telenovela Arely Senado alcanzó picos de 14 puntos. Ese mismo artículo señala que, para el momento de su publicación, ningún programa de los canales nacionales de televisión abierta alcanzaba los 9 puntos de audiencia. En 2019, la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes organizó un conversatorio en el que analizaron si la televisión colombiana ha perdido la originalidad que la caracterizaba hace algunas pocas décadas. Y como casi siempre, es una cuestión multifactorial, pero vamos por partes. Empecemos por un fenómeno que no es nuevo, pero que ha desplazado las audiencias, y es el de los realities. Un ejemplo sencillo pero diciente de esa afirmación es que por mucho tiempo el horario estelar, el de las 8 de la noche, estaba reservado para las telenovelas, las reinas de la audiencia, la hora en la que la familia se reunía frente al televisor. Pero con el auge de los realities, las telenovelas fueron siendo desplazadas poco a poco. Esto cambió de nuevo recientemente, pero de eso vamos a hablar en un rato. Los realities conquistaron el mundo, no había canal de televisión que no transmitiera uno, y los hay de todo tipo y de todos los temas, de cocina, musicales, deportivos, de magia, en fin, piense en cualquier tema y le aseguro que ya se ha hecho un reality sobre eso. Otro factor que influyó en este declive temporal de las telenovelas es el de la llegada de las plataformas de streaming. La masificación de aplicaciones como Netflix, Amazon o HBO, menciono solo 3 de una marea de plataformas que existen hoy, hizo que el tipo de consumo cambiara. Ya casi nadie espera que sean las 8 de la noche para ver un nuevo capítulo de su serie o telenovela favorita. Ahora pueden verla a la hora que más les convenga y sin quedarse con la curiosidad de los llamados cliffhanger o momentos culminantes hasta el día siguiente. Mauricio Velázquez, profesor auxiliar del área de creación de la Escuela de Humanidades de EAFIT y miembro del Comité de Defensoría del Televidente de Teleantioquia, le dijo al diario El Colombiano que las plataformas están ofreciendo mucho contenido y de muy buena calidad, a lo que se suma la lista de clásicos que tienen en su menú. Y según el analista e investigador de audiencias de televisión Jorge Puche, las plataformas han afectado drásticamente los resultados de audiencias televisivas, pero sobre todo los hábitos del consumidor, que al tener menos tiempo para el ocio no está dispuesto a que le impongan un contenido a determinada hora y día. Pero si la irrupción de las plataformas de streaming como Netflix o Amazon causó un cambio en la audiencia, también ha traído cosas buenas. Según datos del Ministerio de Cultura que cita la revista Forbes, entre 2020 y 2022 se crearon 59 proyectos audiovisuales en Colombia que se han publicado en plataformas como Amazon, Netflix y Apple TV y le han dejado al país 1,3 billones de pesos y la generación de 20.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Pero más allá de estas cifras, el motivo que me hizo pensar en un resurgimiento de las telenovelas colombianas y hacer este capítulo es el éxito de Rigo, la telenovela de RCN basada en la vida del ciclista de Urrao, Rigoberto Urán.
Hacía mucho tiempo no veía que una telenovela colombiana se convirtiera en un tema de conversación en redes sociales, donde ha sido tendencia varias veces. Y en los pasillos he visto a la gente volver a comentar, como pasaba con Betty la Fea, sobre lo que pasa en cada capítulo cada noche. La telenovela también está disponible en Amazon. Y además, como decía hace unos minutos, Rigo logró recuperar lo que alguna vez fue territorio de las telenovelas. El horario estelar de las 8 de la noche, que por un tiempo fue ocupado por los realities. En este caso, era el horario de MasterChef Celebrity. Para esta producción se armó un elenco tremendo, con actores como Juan Pablo Urrego, Ramiro Meneses, Julián Arango, Andrea Guzmán y Robinson Díaz. La telenovela no ha logrado encabezar la lista de rating y solo ha logrado un tercer lugar, pero no ha sido por su calidad y solo ha sido superada por un reality, Yo Me Llamo, que se han convertido en líderes de audiencia, y por el noticiero de Caracol. Y es que las bionovelas, como Las Hermanitas Calle y Arelis Henao, Canto para Llorar, han logrado alcanzar un buen número de audiencia. Este tipo de telenovelas parece ser una tendencia ganadora, pero ¿a qué se debe su auge? Le hago la pregunta a César Betancourt, más conocido como Pucheros, guionista de la telenovela Rigo. Esto me dijo. Cuando se lanza el primer capítulo de una telenovela, buscamos fidelizar a la audiencia presentando y exponiendo a unos protagonistas que deben enamorar al televidente. Cuando el personaje central es alguien reconocido, como en una bionovela, buena parte de este camino ya está recorrido y ese es un punto importante a favor de la bionovela. En una telenovela, el meollo del asunto, la trama principal, es la historia de un amor casi imposible entre una pareja separada por 1000 obstáculos. En las bionovelas, que también deben tener una historia de amor, lo más importante es contar la carrera profesional, ya sea artística o deportiva del protagonista. Una telenovela se cuenta también desde el arco dramático que les permite evolucionar a los protagonistas. Y este es otro punto a favor de la bionovela, porque esos arcos de transformación son muy poderosos en las historias de nuestras figuras de la música o del deporte, que suelen venir de estratos populares, que crecen llenos de carencias y que triunfan con todo en contra gracias a su fuerza interior y a su persistencia. Y en esa medida, ver sus historias es también seguir el camino del héroe o de la heroína. Y tratándose de personajes que ya son reconocidos y triunfadores, puede ser más fácil que desde el capítulo 1 el televidente empatice con ellos, se sienta orgulloso de ellos y se sienta también más interesado en ver cómo y desde dónde partió ese camino del héroe. No importa si son culebrones, bionovelas, narconovelas, telenovelas humorísticas o incluso adaptaciones. En Colombia somos potencia en este tipo de productos audiovisuales. Quizás es porque nos encanta el drama y lo llevamos en la sangre. A lo mejor es porque tenemos muchas historias por contar o de pronto es porque tenemos muy buenos escritores. No importa el motivo, espero que podamos seguir siéndolo y que las telenovelas no sean desplazadas por realities o programas de concursos. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 70 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.